Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta emisión de Dialogando sobre Olimpismo, donde hoy abordaremos el tema Playthrough, Juega Limpio. Para ello, el día de hoy tenemos invitados especiales, el licenciado Marco Antonio Luque Julio, quien ha sido gerente deportivo del Country Club, ha sido coordinador deportivo de la Universidad Privada Boliviana, disertante de la World Athletics, diplomado en educación superior, ha tenido también diplomado en planificación estratégica, es licenciado en psicología, tiene diplomado también como entrenador en Alemania y es actual presidente de la Federación Atlética de Bolivia. ¿Cómo está, licenciado Luque? Muy buenas noches. Su micrófono, por favor. Seguimos esperando que habilite su micrófono, pero mientras saludamos también al licenciado Juan Ramón Cruz, quien es licenciado en fisioterapia y kinesiología, es representante por Bolivia ante la ORAT, es magíster en educación superior, es docente universitario y miembro del Comité Médico de la Asociación de Fútbol de La Paz. De la misma manera tenemos la presencia de la doctora Gabriela Dávalos Espinosa, quien es médico cirujano y tiene diplomados y especialidad y maestría en educación superior. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra quinta emisión. Muy buenas noches. No sé si mi pantalla ya está visible. Claro que sí. El programa es suyo, señor Luque. Muy buenas noches. Primero, agradecer a Juan Ramón y a la doctora Dávalos por hacer su aporte esta noche. Ciertamente el tema que hoy día nos lleva o nos permite conversar esta noche es un tema de importancia en el deporte, el tema del dopaje. Le hemos llamado Playthrough, Juega Limpio, para, como utilizando, diremos así, el eslogan que usa la World Athlete, la WADA como para diremos, simbolizar lo que significa la lucha contra el dopaje. Sin más, voy a entonces dar inicio a esta presentación, agradeciendo al Comité Olímpico Boliviano por habernos permitido compartir unos momentos. Esperamos de que este tiempo sea importante, estos minutos. He querido empezar con una imagen limpia de una niña haciendo deporte en homenaje a las niñas, a las mujeres, hoy por quienes sufren violencia en nuestro país, y una forma de simbolizar y homenajear a las mujeres ha sido poner una imagen tan fresca de una niña haciendo deporte, en este caso mi deporte, el atletismo. El tema del dopaje es un tema ciertamente complejo y no voy a explayarme demasiado en temas históricos, voy a ir directamente a lo que ha incidido en alguna medida a esta lucha contra el dopaje. Es así que si bien ha habido dopaje, y como todos nosotros conocemos desde tiempos de la época de los Juegos Olímpicos antiguos, ciertamente ha sido una práctica, era una práctica aceptada, hay muchas historias, fallecimientos de algunos deportistas en algunos Juegos Olímpicos ya recientes, pero para la etapa moderna, para el olimpismo, para la WADA, los casos que van siendo significantes empiezan en la década de los 50, en los Juegos Olímpicos de Helsinki, cuando ya que muchos deportistas, que muchos atletas usaban sustancias dopantes, usaban diferentes medios, pero que en ese entonces era un tema aceptado. Ciertamente el tema del dopaje viene con la etapa de la industrialización, porque se empieza la producción de hormonas sintéticas que van generando todo este todo este uso y este abuso posteriormente de las sustancias dopantes. Ciertamente también un factor que incidió considerablemente fue el deporte, que empezó a tener un lugar importante en la sociedad. Esto significó ser campeón, ser ídolo, significaba ingentes recursos económicos, paulatinamente o progresivamente más grandes, y eso ciertamente ha sido un estimulante para
los deportistas usen y en algunos casos abusen. Después viene 1960, cuando Knut Enemark, un danés, muere en plenos Juegos Olímpicos durante una prueba de ciclismo. Fue un aspecto marcante, un aspecto que fue determinante, diremos, o impactante. Luego, unos años después, Tom Simpson, un inglés, también en el mismo deporte, ciclismo, que es donde al principio se daban los mayores abusos de sustancias dopantes. Luego viene ya un proceso mucho más de atención pública, diremos, cuando la FIFA y la UCI en 1966 implementan controles de dopaje. Fueron los primeros, podemos decir, y es cuando, paralelo al tema del atleta inglés o del ciclista inglés, se inician en los Juegos Olímpicos de 1968, en los de invierno y en los de verano realizados en México, se inicia esta etapa de controles de dopaje o controles de doping en competiciones. En esa época solamente eran en competiciones, no había controles de dopaje fuera de competencia como conocemos hoy día. Pero sin embargo, los atletas siempre encontraron mecanismos, diremos, para eludir estos controles. En ese entonces, simplemente a lo que recurrían, podemos decir, es a ocultarse, encubrirse, manipulación de las muestras de orina. La tecnología en ese entonces no cooperaba y la tecnología del dopaje era mucho más adelantada o avanzaba a pasos mucho más grandes, diremos, que la tecnología de detección. También otro procedimiento que tenían para eludir era suspender la toma de sustancias días o meses antes o semanas antes de la competición. De esta manera, llegado el momento, no eran encontrados utilizando las sustancias. Pero luego vinieron otros escándalos que han marcado, diremos, en el deporte momentos importantes y que han generado conciencia social para que el combate se vaya dando. No los pongo en un tema, no los pongo, los junto todos para dejar luego el tema. En la década de los 60, en la década de los 70 se inician el dopaje de sangre. Los controles de sangre como tal y EPO, que sería la eritropoyetina, empiezan en 1986. Y bueno, fueron marcantes algunos escándalos como el de Ben Johnson, atleta de los 100 metros, ganador de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de 1988. Se lo encontró a las horas con una sustancia que se llamaba estazonol. Luego vienen, luego de la ruptura o de la caída del muro de Berlín, aparecen todos los secretos de la ex Alemania democrática, cuando los atletas eran dopados sin saberlo, era un dopaje de Estado. Aparecen algunos escritos y algunos documentos que generan un escándalo a nivel del mundo sobre lo que se hacía. Posteriormente, otros casos impactantes, el caso Balco en los 2000, cuando atletas famosos como Marion Jones, Tim Montgomery, fueron encontrados en una conspiración con una empresa llamada Balco que generaba o hacían un producto dopante. Luego, otro caso de los ciclistas en la Operación Puerto, la Operación Puerto en España, que era un médico, Eufemiano Fuentes, que era un médico que estimulaba y controlaba todo un programa de dopaje. Y finalmente nos vamos acercando a la época cuando Lance Armstrong admite su dopaje luego de haber sido campeón o ganador del Tour de France muchos años, y esos fueron algunos aspectos. Y en la última época podemos hablar del caso de Rusia en el atletismo, cuando era una conspiración, diremos, entre dirigentes del atletismo de la Federación Internacional y atletas rusos, además que era un dopaje, en este caso también se dice con un dopaje de Estado, es decir, eran programas financiados por el Estado. Y es así que
a fines de los 90 se genera una conciencia social de que algo tenía que hacerse de manera importante contra el dopaje. Inician reuniones y se va generando primero la fundación de lo que es la WADA, o AMA para nosotros en español, que sería la Agencia Mundial Antidopaje, ¿sí? Con sus siglas en inglés WADA. Y posteriormente se produce, diremos, ya para los Juegos Olímpicos de Sydney empieza un trabajo y después se va a ir generando los códigos antidopaje. La WADA tiene como una misión el coordinar y promover la lucha contra el dopaje internacionalmente, con la participación del movimiento olímpico y de los gobiernos, así como también entidades intergubernamentales. Pero también esta entidad que nace bajo esta forma es una entidad conformada, una fundación conformada con una participación hoy día de manera igualitaria de representantes de los gobiernos que hoy día aportan financieramente para su mantenimiento y el movimiento olímpico por otro lado. Antes quiero largar algo a ustedes para que esto no sea una comunicación solamente de mi lado, y voy a plantearles un pequeño desafío. En nuestro chat ustedes van a poder responder, y la pregunta que les hago, o el quiz o la adivinanza, diremos, que les hago es pedirles que adivinen, o que, si tal vez lo saben, qué significa el logotipo de la WADA. Me estoy refiriendo al cuadro con las dos rayas, diremos, verdes. Vamos a regalar a las personas que puedan dar con el significado de este logotipo un premio, que van a ser unos pines del Comité Olímpico Boliviano. El quiz o el concurso, diremos, dura hasta que llegue yo a la lámina en la que tengo que explicar de qué se trata este logotipo. Entonces tienen unos minutos para ir respondiendo en el chat, y vamos a tener a Mario, que va a estar controlando, y a Nadia, quienes son los que coinciden o quedan con el resultado de esta nuestra adivinanza, de esta nuestra pregunta. Pero sigo pues entonces con el tema. Seguimos hablando de la WADA. La WADA tiene por objetivo evitar que los deportistas, sobre todo los jóvenes, utilicen sustancias prohibidas, y promover del desarrollo de una cultura de juego limpio, de no trampa entre los jóvenes. Tiene algunas tareas importantes la WADA en su proceso o su trabajo. Por un lado, es la entidad que monitorea el cumplimiento del código antidopaje, el cumplimiento y la implementación, de la educación a través de programas de prevención, de la ciencia y la medicina, o sea, genera programas de investigación. A partir de esto, aprueba laboratorios que pueden tomar las muestras de dopaje. No cualquier laboratorio puede tomar una muestra de dopaje. Solamente existen algunos laboratorios autorizados para tomar controles de dopaje. También las listas que se generan anualmente de las sustancias prohibidas son tomadas a partir de ese trabajo que hace. El involucramiento con los atletas significa generar a su entorno, llegar a ellos a través de un trabajo, digamos, de acercamiento, la coordinación de la labor de la antidopaje a partir de un sistema de información generado a partir de un sistema informático que existe, que es el programa ADAMS, que genera una red mundial de información de los casos de dopaje. Asimismo, también genera el programa del desarrollo antidopaje en todos los continentes a partir de lo que son las organizaciones nacionales antidopaje. Así es que, finalmente, luego de hablar de esto, debo hablar de un tema en el que desemboca todo este trabajo que hacen las entidades, que hace la AMA o la WADA, es la generación de un instrumento, de un documento que es el Código Mundial Antidopaje, que es el documento que hoy día rige los controles y todo el proceso
de la lucha contra el dopaje. El Código Mundial es un documento que se emite cada 6 años en los últimos años. El último vigente es el del 2015 y el siguiente, que será Juan Ramón, que hará alguna explicación sobre las características del nuevo código, entra en vigencia el 1 de enero del próximo año. Este es un documento que genera políticas, normas y reglamentos antidopaje dentro de las organizaciones deportivas de su sede. En todo caso, tomemos las cosas de aquí vienen, lástima, y sigamos compartiendo este tiempo para que podamos conversar y compartir este tiempo de esta información. Bueno, el tema era el código. Finalmente surge producto de las reuniones, de los congresos que se realizan a nivel del mundo entre instituciones del Estado preocupadas por la solución del combate al dopaje y el movimiento olímpico. Sí, surge una institución que se llama WADA o AMA en español, y esa institución en un proceso largo, ciertamente, de algunos años, generan un documento de gran importancia, que es el que rige el control del dopaje, que se llama el Código Mundial Antidopaje, que es el documento central que armoniza las políticas y normas y reglamentos antidopaje dentro de las organizaciones deportivas, y también, obviamente, con la intervención de las autoridades públicas de los diferentes países. Es regida además por este código por algunas normas que son importantes. Uno, a través de sistemas de calidad para las pruebas e investigaciones, genera estándares de autorización de laboratorios, estándares para permitir lo que se llamarían, vamos a hablar posteriormente, las autorizaciones de uso terapéutico de sustancias, porque a veces los atletas requieren usar sustancias por estar enfermos. En fin, vamos a conversar un momento posteriormente. En fin, una cantidad de normas que rigen su trabajo para generar un documento fuerte de lucha contra el dopaje. Posteriormente, como les decía, Juan Ramón Cruz, que es el director de la ONAD Bolivia, va a hacerles una pequeña explicación un poco más precisa de este tema. Y después tenemos que, obviamente, hablar de que, como decía hace un rato, la WADA genera grupos de trabajo en las distintas regiones, que son las organizaciones nacionales antidopaje. En Bolivia también tenemos una organización nacional antidopaje nueva, de reciente fundación, y es por eso que ahora voy a pasar yo la palabra a un amigo, al licenciado Juan Ramón Cruz, para que él les haga una explicación un poco más precisa de lo que significa la ONAD y qué es lo que en Bolivia hace la ONAD. Por favor, Juan Ramón. Juan Ramón, ¿está presente? No, señor Luca, creo que no ha podido retornar. Tal vez podemos iniciar con la presentación de Gabriela. Yo sigo, porque después de mí viene Gabriela. En todo caso, las organizaciones nacionales, primero se genera la WADA genera en cada región una institución que se llama ORAT, o ORATS en español, que sería las organizaciones regionales antidopaje, que se preocupan de la promoción, el control, ¿sí?, y la coordinación del dopaje en su región. En Sudamérica existe una en Uruguay, que se llama exactamente Organización Regional Antidopaje para Sudamérica. Y en cada país existen lo que se llaman las organizaciones nacionales antidopaje. En Bolivia tenemos una organización nacional antidopaje, como les he dicho precedentemente, que es una organización en la cual tienen que ver el Estado, vale decir el gobierno boliviano, era el Ministerio de Deportes, y también el Comité Olímpico Boliviano. Entre ambas instituciones son responsables de nombrar y denominar una persona que se haga responsable ante la WADA como responsable de la Organización Nacional Antidopaje. Esta persona es el licenciado Juan Ramón Cruz, que es el responsable de esto y tiene algunas labores que hacer.
una de las labores que tiene que hacer la Organización Nacional Antidopaje es generar un instrumento legal, que no lo tenemos todavía hoy día en Bolivia, que respalde a esta institución como una institución independiente, con reconocimiento legal y todo lo que esto implica. Además, una de las labores que tiene la Organización Nacional Antidopaje es formar un panel de control de dopaje, un panel de sanciones y un panel de lo que sería el panel de autorización que rige las autorizaciones de uso terapéutico de sustancias. ¿Sí? Ya voy a hablarles posteriormente un poquito en detalle de eso, no era exactamente este el momento. Después, ¿qué es lo bueno y lo malo? Primero, tenemos como bueno de nuestra ONAT, primero que la tenemos hace en este caso ya 7 meses conformada, reconocida por la WADA, ese es un tema importante, vigente desde enero, un plan de trabajo en curso del cual por alguna razón particular conozco un poquito en detalle, ¿sí? Lo malo es que está lamentablemente en un país como el nuestro, con una política de inestabilidad política, ¿sí? Su labor depende en gran medida de una estabilidad política. En este momento, como ustedes saben, no existe. Teníamos un Ministerio de Deportes que era responsable y que financiaba parte de esto, y hoy día no tenemos, se ha convertido, disculpen, en un viceministerio de deportes, pero todavía no ha reiniciado sus actividades. Ese es un tema que lamentablemente nos perjudica. Y así voy a ir pasando a otro tema, que es el dopaje, ¿sí? El dopaje es, como ustedes saben, antes se definía simplemente como el uso de sustancias el uso de sustancias no permitidas, dopantes diremos, pero hoy día el tema doping o la definición de doping es un poquito más compleja. Doping es la presencia de sustancias prohibidas o de metabolitos prohibidos en el organismo, por un lado. Es el uso o el intento del uso de una sustancia prohibida o método prohibido. Es el incumplimiento de una cosa que se llama la localización o paradero. Se llama whereabouts. También es conocido en el mundo. Hay una parte donde voy a explicarles un poco en qué consiste, porque es algunas cosas en las cuales, como no tenemos vivencia, no tenemos controles, hay algunos temas sobre los cuales no conocemos mucho. En todo caso, voy a hablar después. Es también considerado dopaje la manipulación o intento de manipulación de un proceso de control. Podría significar esto que manipulo la muestra, ¿sí? La sustituyo, eso también es dopaje. Así no tenga yo no se me haya encontrado en el control nada, simplemente por haber intentado manipular, puedo ser sindicado de haberme dopado. La posesión de sustancias prohibidas o el uso de métodos prohibidos. También el tráfico o intento de tráfico de sustancias, ¿sí? A los que venden, ¿sí? Hoy día en Bolivia muchos se venden gimnasios, ¿sí? Para la ley y para el código antidopaje o para el código esto se considera dopaje. La administración o intento de administración de sustancias dopantes en competencia, fuera de competencia. Ser cómplice de dopaje, saber que alguien se está dopando y no decir nada, también es dopaje. La asociación prohibida significa algunas personas se asocian de manera irregular con personas que trafican y demás, también esa forma es considerada. Entonces, hoy día el dopaje ya no es una frase, no es una oración que define, sino es la violación a todas estas normas que determinan que una persona está dopada. ¿Qué es lo bueno o qué ha significado esto? Que se persiga a los tramposos, ¿sí? Se han mejorado muchísimo en este tiempo a través de los códigos, ¿sí? Se han mejorado mucho los procedimientos de control de dopaje. También ha mejorado en el último tiempo la tecnología que puede detectar sustancias dopantes en las personas, en los atletas, ¿sí? Eso ha ayudado muchísimo.
Se ha mejorado, decía, procedimientos porque se ha encontrado otras formas de combatir el dopaje. Lo malo es que hay una industria del dopaje que asimismo mejora la tecnología, encuentran nuevas sustancias y nuevas formas de eludir los controles, ¿sí? El dinero ha sido una motivación para hacer trampa, sobre todo en el deporte profesional. Los deportistas que ganan, los deportistas que ansían llegar a grandes eventos, son los grupos de riesgo, como decimos en el tema del dopaje. De controles, existen controles de doping, de competencia y fuera de competencia. Eso es una de las cosas que fue el avance o la renovación, diremos, y que el avance en el tema de los controles. Implicaba esto, en definitiva, que primero, hay controles que se realizan durante la competencia, como ustedes seguramente han visto, cuando se elige a algunos atletas de acuerdo a diferentes circunstancias, quiero decir, dependiendo de la disponibilidad de la organización de recursos, podría tomarse controles de dopaje a los 3 primeros, como pasa en los Juegos Olímpicos, o podría tomarse al azar a alguno de los primeros ganadores. Entonces, esa es una determinación que tiene que ver con la organización de un evento que determina más o menos a quienes se toman. Debería tomarse en condiciones normales a todos los ganadores mínimamente, a los 3 primeros en los Juegos Olímpicos como se lo hace, pero es un procedimiento que depende básicamente de recursos. En los Juegos sudamericanos pasados, por ejemplo, no se tomaba absolutamente a todos, sino solamente a algunos de los medallistas. Fuera de competencia, son controles que se realizan en cualquier momento, ¿sí? En cualquier circunstancia, el atleta puede ser citado para que haga una muestra de orina o de sangre. Los controles en competencia también son exámenes que se pueden realizar de sangre o de orina, por si acaso. No es solamente para los controles fuera de competencia. Esa era un aspecto importante de decir. Tengo algunas remarcaciones posteriormente. El tema del ubicarse, hoy día en el mundo del deporte han caído muchísimos atletas, en el último año varios en el tema atlético particularmente, que es lo que sigo cada día, atletas que han sido, se los ha sancionado por no haber sido encontrados en el último año en más de 3 ocasiones. O sea, ¿qué significa esto? Todo atleta, bueno, no todo atleta, ahí viene un detalle particular, no todos los atletas son controlados. Las federaciones internacionales determinan un rango de atletas que podrían ser controlados o no controlados. Vale decir, por ejemplo, en el caso de la Federación de Atletismo, los 30 atletas primeros del ranking del mundo tienen la obligación, en otros deportes pueden ser 20 o pueden ser 50, tienen la obligación de decir dónde están en cualquier época del año, dónde entrenan, ¿sí? Dónde viven, y si se van a mover de su vivienda, tienen que avisar dónde están yendo a entrenar. ¿Para qué? Para que sean ubicables en caso de que se determine hacer un control de dopaje. Eso es una obligación hoy día de los atletas de alto rendimiento. Evidentemente, esta no es una operación que se realiza con todos, sino se realiza con un grupo selecto de atletas, ¿sí? Que podrían ser 10, 20, 30, en fin, cada federación internacional determinará este rango de personas que deben estar ubicables en todo momento. Si una persona ha sido citada 3 veces y no se lo ha encontrado, más de 3 veces, 3 veces seguidas, en un año, entonces se considera que esta persona ha violado una norma, como les dije anteriormente, y por tanto se le da una sanción o un castigo que puede depender de las circunstancias de 2 a 4 años de suspensión. Después, otro aspecto importante que hoy día y que me parecía importante hablar, hoy día también los atletas hacen un pasaporte biológico. Tampoco es el tema del pasaporte biológico, es un tema para todos los atletas, es un tema para algunos deportistas que son los que son controlados. Son controles que se hacen de orina y de sangre, vale decir, a ciertos parámetros biológicos
que no se hacen una vez, sino más o menos 5 o 6 veces para tener un rango, unos valores normales para una persona. De tal manera que cuando esta persona en los controles de dopaje puede que no se le encuentre sustancias, pero hay ciertos valores biológicos que están alterados o son muy fuera del rango, entonces esta persona también puede ser considerada que ha violado una norma porque ha estado usando sustancias que han generado una alteración de sus rangos biológicos. Esa me parecía una aclaración importante porque frecuentemente oímos del tema pasaporte biológico y bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Es también un documento o un análisis que se hace a una élite de deportistas en cada federación, que cada federación internacional determina. Después, en el tema de dopaje, también a mí me parece importante tocar un tema que es el tema de las autorizaciones de uso terapéutico. Todo atleta entrena, como toda persona puede enfermarse, producto de la enfermedad tiene necesidad de usar algunas sustancias y algunos medicamentos, solamente que no puede usar ningún medicamento que esté en la lista de sustancias prohibidas. En caso de que tenga la necesidad por temas de salud de utilizar una sustancia que está en la lista, entonces debe solicitar una autorización de uso terapéutico. Por eso es que las ONATs o las federaciones nacionales, en el caso de la federación que conduzco, tenemos un médico responsable de ese trabajo, de analizar si la sustancia que esta persona tiene que tomar está autorizada o no está autorizada. Pero finalmente es la ONAT la que tiene que dar la autorización final para que esta persona, a pesar de eso, pueda seguir usando y pueda seguir eventualmente compitiendo. ¿Sí? Hay casos en los que las sustancias que toman son complejas y no les permitirán competir. En otros casos, los atletas pueden usar la sustancia y pueden competir. Hay casos no solamente en el atletismo, sino también en el mundo. Y ahora voy a un tema cortito, que es la respuesta a lo que era la pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta de qué significaba o cuál era el símbolo? ¿Qué significaba el símbolo o el logotipo de la WADA? Bueno, les doy la respuesta primero antes de seguir con la siguiente parte. 1, el cuadrado significa un tratamiento igualitario a las personas, a los atletas. El color negro implica la neutralidad, vale decir, es una institución, ¿sí?, que rige por unas reglas igualitarias para todos, es neutral, ¿sí? Eso significa el cuadrado y el color negro. Las dos rayas verdes simbolizan la equidad y la igualdad de tratamiento a los deportistas en estos procesos, y el verde tiene el significado de un campo deportivo. Ese es el significado del logotipo, y espero que algunos de ustedes hayan dado con el acierto de qué es lo que significaba esto. Y así seguimos, pues, ¿no? ¿Qué más debo saber sobre el tema del dopaje? ¿A quiénes se toman los controles? Los controles se puede tomar a distintas personas o grupos. Primero, a grupos de riesgo, vale decir, deportistas que ganan dinero, deportistas profesionales, deportistas que asisten a eventos como Juegos Olímpicos, Panamericanos, regionales. Esos son los grupos que principalmente deben ser controlados, ¿sí? La selección es un proceso complejo de selección. Por eso es que la ONAT ha iniciado entre las federaciones nacionales ahora, a través del Comité Olímpico, una encuesta para tener una información sobre entrenadores, deportistas, en fin, para poder generar estas, posteriormente, informaciones y análisis. Este análisis lo hacen precisamente técnicos. La Organización Nacional Antidopaje es la que, a partir de un análisis de todos esos del riesgo, digamos, del nivel de riesgo, es que puede determinar qué deportistas deberían ser controlados. Ese es el procedimiento. ¿Quién toma las muestras en un evento deportivo? Son oficiales de control antidopaje, se los llama OCAS. Son personas responsables de generar o de hacer los controles. Estas personas normalmente son, primero, acreditadas, formadas en el control de dopaje y que además saben seguir todos los procedimientos de control.
cuando alguien, ¿cómo sigue el proceso? Era mi pregunta. Una persona que ha recibido un control de dopaje, no voy a, y ahora no voy a decirles cómo es el control, porque ahora Mario les va a poner en el chat algunos links donde ustedes van a poder encontrar, por un lado, brochures que tienen toda la información de cuál es o cómo es el proceso de control de dopaje. Asimismo, les va a poner algunos links, ¿sí? de algunos videos de cómo es que se produce exactamente el control. Por favor, recurran a esos links, a esa información que ustedes van a disponer aquí al costado. Mario les va a poner en unos momentos, o ya les habrá puesto, para que ustedes puedan, haciendo clic, acceder a esa información. Es una fuente de información de la UADA. En la UADA existe mucha información. La doctora Gabriela Dávalos va a ser responsable precisamente de involucrarlos en eso, en cómo educarme, cómo formarme en el tema para poder prevenir y luchar desde donde esté, como profesor, entrenador, dirigente, en el tema del dopaje. ¿Cómo sigue el proceso? Una vez alguien es controlado, ¿sí? Una vez alguien es controlado, esta persona entrega su muestra al responsable del control. Esta muestra va a la ONAT. La ONAT envía normalmente a un laboratorio autorizado, no es a cualquier laboratorio, solamente existen en el mundo algunos laboratorios autorizados. En Sudamérica existía uno en Colombia, pero entiendo que está hoy día suspendido, ¿sí? Los más cercanos que tenemos todavía en vigencia son uno en La Habana, Cuba, y otros en Estados Unidos y Canadá, donde todavía existen. En el pasado existía en Brasil y en Colombia. En todo caso, precisamente son esas normas que les decía, de determinación de estándares de calidad, los que determinan que un laboratorio está habilitado o no está habilitado o puede perder la habilitación. Después esa muestra va al laboratorio. Cuando el resultado es negativo o positivo, el laboratorio tiene la obligación de informar a la UADA, tiene la obligación de informar a la Organización Nacional Antidopaje, que son las que se van a encargar del proceso. Si es positivo, sigue un proceso de sanción. Primero, el atleta tiene el derecho a dar una explicación de las sustancias que estaba usando y después tiene derecho a un proceso con un tribunal competente que le dará una sanción si es que esto corresponde. Ese es el procedimiento cuando existe un control de dopaje. Y finalmente, antes de pasar la palabra a Gabriela, voy a hablar de algunos aspectos que para mí son importantes. Es importante saber de que el doping es algo negativo, es algo que hace daño a la salud. Tiene problemas éticos porque además es trampa, no es competir de manera adecuada o apropiada. El que se dopa hace trampa. Pero no solamente eso, no solamente es una competencia irregular, inadecuada, violando los derechos de los otros, también genera y hace daño a las personas. Hace algunos daños y les voy a decir algunos de ellos. También les vamos a poner un link al costado para que ustedes puedan acceder a una información un poco más detallada de qué daños puede hacer muy en detalle. Les menciono algunos. Por un lado, los esteroides, si hablamos de los esteroides, que si bien generan musculatura y fuerza, ¿sí? Estos no solamente generan musculatura y fuerza, sino alguien que se dopa no solamente tiene que tomar, tiene que entrenar mucho, muy duro, muy fuerte. Ese es un aspecto importante. No solamente tomar las sustancias generan automáticamente el resultado positivo en mis resultados deportivos, sino tengo que entrenar muy duro, tan duro que a veces puedo generar daños en mi organismo. Pero también las mismas sustancias pueden tomar. En el caso de los esteroides, producen acné, produce calvicie, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y del hígado, altera el estado de ánimo, puede hacer a las personas agresivas, ¿sí? Y también genera a veces tendencias suicidas. En los hombres, ¿qué cosas produce? De manera particular, se encogen los testículos, crecen las mamas, se reduce el desempeño sexual y causan impotencia y disminuyen la calidad del esperma. En las mujeres produce el androgenismo, vale decir,
cambian las características de la mujer. Engrosa la voz, hay vellosidad en el cuerpo, excesiva vellosidad en el cuerpo, ¿ya? Cambian, hay alteración de los ciclos menstruales y un agrandamiento del clítoris. Son algunas de las consecuencias que se dan solamente en el caso del uso de los esteroides, pero también son sustancias dopantes, la EPO, la eritropoyetina, que se usa sobre todo en los deportes de resistencia y que también generan alteraciones cardiovasculares, ¿sí? Alteraciones en la sangre a nivel del hígado. También pueden generar muertes súbitas. No se olviden que al generar la eritropoyetina tiene como un efecto, ¿sí? El incremento de los transportadores de oxígenos, el aumento de hemoglobina. Eso puede hacer que la sangre se vuelva densa y en algunas circunstancias de competición, como en una competencia internacional o en una competencia, perdón, en situaciones de calor, puede hacer que la sangre no circula en el organismo a la misma velocidad, con la misma fluidez, haciendo que el corazón trabaje de manera excesiva y puede generar daños como incluso, les digo, la muerte. Hay varios casos que han sucedido producto del abuso de la EPO. También hay estimulantes, hay hormonas de crecimiento sintéticas hoy día que se usan, ¿sí? Así como agentes enmascarantes y otro tipo de narcóticos y marihuana que también producen efectos en el rendimiento, evidentemente, pero también en el organismo de las personas. Finalmente, voy a concluir con mi parte y mi participación. Las preguntas les vamos a pedir en la parte final y ahora voy a darle la palabra a Gabriela, que es responsable y que es una experta en temas educativos con el tema del doping. Gracias y vamos a seguir adelante. Gabriela. Bien, gracias Marco. Ahora sí, ¿se escucha, verdad? Bien, buenas noches. Después de esa introducción tan interesante, me gustaría compartir y quiero empezar por la última diapositiva que yo había preparado para ustedes. Si bien ahora con este tiempo la herramienta que tenemos a mano es todo el material que se puede encontrar en línea, quiero mostrarles. ¿Me confirmas, por favor, que está en pantalla y que estoy compartiendo? ¿Sí? Está en pantalla, ¿verdad? Está en pantalla. Bien. Déjenme empezar por la última diapositiva. Y la última diapositiva, que es el texto con el que yo quiero empezar, que el primer contacto con un deportista, que me gusta como madre, médico y deportista que he sido, el primer contacto de un deportista con el antidopaje debería ser con la educación y no así con el control. Es decir, un deportista debería tener el primer contacto, ¿verdad?, de lo que es antidopaje, conociendo las normas del fair play, conociendo cuáles son los alcances, los riesgos, los beneficios y o las contraindicaciones. Entonces, después de cada año se reúne la UADA para hacer nuevos lineamientos. Tenemos en este último, voy a pasar rápido para aprovechar el tiempo para las preguntas y respuestas, porque esto se los voy a compartir. Quiero comentarles que según los estándares internacionales 2021, esto se va a socializar el 1 de enero del 2021, son dos los estándares internacionales que se han aumentado. El que siempre ha habido cumplimiento, los controles de investigación, los formularios de advertencia de uso de tratamiento que se pide antes de iniciar y como médicos de un deportista o una delegación, somos los indicados de llenar el uso de un tratamiento que sí está autorizado según las indicaciones del atleta. Además del laboratorio privacidad y de la lista prohibida que lo tienen
como acceso en un link que ya lo ha compartido. Fíjense que en los estándares internacionales 2021, esto es nuevo, se va a socializar a partir del 1 de enero de 2021, es el punto número 7, que es educación, y el punto número 8, que es gestión de resultados. Y me quiero detener en el punto número 7 porque la educación es a partir de ahora un nuevo estándar internacional obligatorio para los países. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo este punto número 7? La JONAT, los comités olímpicos, las federaciones y los responsables de grandes eventos, ¿verdad? Además, quería complementar con la información que Marco nos ha propuesto ahora, que dentro de las infracciones a la norma antidopaje, en el artículo número 2, el punto 2.11, que es nuevo, que también va a ser socializado el 1 de enero de 2021, es el punto número 11, que sería dentro del artículo 2.11, que incluye el desalentar la denuncia, es decir, que una infracción a la norma antidopaje ahora también es cuando un deportista tiene conocimiento de que tiene relación o conoce de un entrenador o un deportista o uno del área, ¿verdad? Y es desalentado a hacer la denuncia y que se comprueba que él tenía conocimiento ahora con muchos medios, también es una infracción a la norma antidopaje. Entonces, quiero pasar al material de los recursos que tiene la WADA y quiero detenerme acá para comentarles y mostrarles que dentro de los recursos disponibles que tiene la plataforma ADEL, estos son recursos que tanto entrenadores como médicos, que pueden ver acá por physician, o atletas, incluso padres de familia, tutores, el cuerpo técnico, encargados de la toma de muestra pueden tener acceso a estas plataformas. ¿De qué manera? Entonces yo me voy a ir para mostrarles ahora, para que ustedes puedan ver cómo se accede y se entra a una cuenta. Esta, por ejemplo, es la página donde ustedes pueden, desde buscar una sustancia en Search, ustedes pueden, ya sean entrenadores, deportistas o parte del cuerpo técnico, si tienen la duda de alguna sustancia que puede tener el contenido de un frasco que puede estar enmascarado, aunque no se sugiere que un deportista de élite tenga la complementación de una sustancia que no esté comprobada, porque se está jugando a arriesgarse a que dé un doping positivo dentro o durante la competencia, el tiempo establecido de una competencia, ¿verdad? Entonces, en esta plataforma, el deportista y el cuerpo técnico tienen acceso a la lista de las sustancias que están prohibidas y a las familias de las sustancias. Luego, WADA ofrece dentro de sus recursos, esta que es la plataforma ADEL, que es de fácil acceso. El deportista y el cuerpo técnico puede acceder, se crea un nombre de usuario, una contraseña y se registra. Una vez que está dentro de esta plataforma, fíjese que al crearse el usuario puede acceder y esta es la página principal en la que accede. Entonces, desde esta página se van a página principal. También pueden acceder a las normativas del código, entre otros recursos como videos. Y quiero mostrarles que estos recursos, que son de acceso libre, además de tener un contenido educativo, puede certificar a los estudiantes y al personal o al cuerpo técnico realizando el estudio y una prueba al final, puede tener un certificado de que tiene el conocimiento y que, que conoce las normas del fair play, ¿verdad? Fíjense que acá hay recursos para médicos, hay recursos para entrenadores, y me voy a detener en este que es el ALFA, que es el programa de aprendizaje de la sigla para el atleta, ¿verdad? Sobre la salud y antidopaje. Fíjense que aquí tiene las opciones de los idiomas, por supuesto, en español, en inglés. Gabriela, disculpe, ¿sí? Gabriela. ¿Pueden Buenas noches, Gabriela. Disculpe, la pantalla está congelada. No se puede ver completamente su presentación, por favor. Y tal vez, o sea, eso está, o sea, ¿hay algún teléfono, tal vez? O sea, que lo está compartiendo con algún teléfono. Tal vez es por eso. Gracias. Ahora sí, confírmame por favor que se ve. Sí, se ve la pantalla, Gabriela. Muchas gracias. Bien, entonces, estos links
se los vamos a compartir. Quiero comentarles que tienen acceso libre, son de registro gratuito, solo tienen que crearse un usuario e iniciar, escoger la opción del idioma. Fíjense que estos recursos, ahora con la época de la pandemia, tenemos acceso de poder conocer las normas y los nuevos estándares, como les comentaba al inicio. Este que es para el atleta, el contenido de este recurso tiene una ponderación mínima para que él acceda al certificado. Es decir, él ingresa, empieza la lección, y fíjese que debe tener como mínimo 70% de aprobado para que él pueda tener su certificado de que sí hizo el curso. Es decir, si no lo logra, puede volver a intentar porque tiene ilimitadas las veces que él puede acceder. Yo lo había hecho. Y fíjense que cuando lo hace el atleta, él puede tener su certificado y lo puede imprimir, lo puede adjuntar como una evidencia de que sí conoce las normas del fair play, o puede ser parte de su currículum deportivo que tiene acceso a la información, ya que el deportista no solo debe tener como parte de su entrenamiento los ciclos de fuerza, entrenamiento, etcétera, sino un deportista, considero que para que sea integral debe conocer y debe tener acceso a esta información. Ahora no existe, considero que no existe la excusa de que el atleta diga yo no sabía, ya que el entrenador y el deportista son responsables ambos del resultado, la formación y el transcurso de si es que fuese un resultado adverso durante la preparación del deportista, es decir, un doping positivo. Y quiero recordarles además que la ciencia ahora avanza y que las muestras que son guardadas, las muestras de orina que son guardadas hasta 10 años, nos pueden dar un resultado adverso en el transcurso del tiempo. Es decir, aquellos deportistas que han tenido una victoria, por ejemplo, en los Juegos de Río, tienen hasta el 2022, ¿verdad?, para ver si es que tienen un resultado adverso. Estas muestras se guardan porque ahora la ciencia nos permite ver los metabolitos inactivos o pasaporte genético que nos muestra la variabilidad de estas sustancias que se encuentran en esta información del atleta. Entonces, Bolivia tiene que tener al alcance estos recursos que son gratuitos. Y los entrenadores son responsables cercanos del resultado y de la formación de un deportista. Entonces, los recursos están al alcance, tanto como para el atleta, como para el entrenador, para el familiar, en estas plataformas que se las vamos a compartir. Bien, Marcos, si hay preguntas. Sí hay algunas preguntas. Nadia, bueno, la doctora Dávalos tiene hasta las, más o menos, está en este horario habilitado más o menos para continuar con nosotros, por lo cual, o sea, excepcionalmente en el episodio de hoy vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas con ella. Sí, un momentito. Nadia, a ver. Micrófono. Ahora sí, Mario, no me permitía habilitar el micrófono. Sí, tenemos en realidad varias preguntas de la gente. Hasta las 8:46 hemos recibido la pregunta o las respuestas respecto a la consulta que hacía el señor Marco Luque. A ver, primero vamos a ir leyendo mensajes y las respuestas también, ¿verdad? De Juan Diego Blas, desde Guatemala, nos dice, ustedes están haciendo un gran trabajo, así que tranquilos, saludos desde la Academia Olímpica Guatemalteca. Alejandro Espinosa nos dice, el logo significa equidad y justicia en las competiciones. La señora Alba Gamarra nos dice, buenas noches, vuelvo a escribir mi respuesta. El signo con las dos franjas equivale a equity and
Fairness, en español igualdad, equidad, justicia y corrección. Nadia, creo que yo puedo tener una pregunta. Rodrigo Luque nos dice, ¿no? El logo significa igualdad de oportunidades. El doctor Javier Fernando Fuentes nos dice muchas felicidades al Comité Olímpico. Rodrigo Luque, en cuanto a competencia y el buen espíritu deportivo representa. Jennifer Herbas nos dice, el logo significa igualdad, justicia y el color verde representa la naturaleza y la salud. Fernando Julio, el signo de igual del logotipo representa la justicia y este hecho con toque muy humano para reflejar las particularidades del color verde y azul. Verde salud. Patricio nos dice, bueno, que él tenía una presentación. Freddy León significa igualdad. Wendy Rodríguez dice, buenas noches y saludos desde Guatemala. Y MP Sports dice, el logo de la WADA, el cuadro color negro representa el arbitraje y las franjas verdes significan justicia. Alejandro Espinosa, igual el significado con el símbolo de igual equidad o justicia para los competidores. El fondo negro como algo neutral, imparcial, y el verde representa lo natural y la naturaleza. Además simboliza la salud y el color que suele tener el campo de juego. El cuadro representa las normas que deben respetarse. Después, a ver, bueno, estas ya son consultas de Walter Moscoso. Dice, ¿desde cuándo se publica una lista de prohibiciones bajo el liderazgo del COI? Ramón. Gabriela, creo que Gabriela. Gabriela es la que, bueno, dará la respuesta. Ella tiene que retirarse, ¿verdad? Por favor, sí. Okay, listo, Gabriela, por favor, entonces a usted todas las preguntas por el momento. Gracias, Marco. Enseguida entro. Sí, enseguida. Otra vez la pregunta, por favor, Nadia. A ver, aguántame. Dice, ¿desde cuándo se publica una lista de prohibiciones bajo el liderazgo del COI? Hola, cada primero de nuevo año, se publica una nueva lista. En este caso, los estándares que ya están establecidos para el 2021 pueden acceder, por esta situación que estamos en la pandemia, pueden acceder en esta plataforma que les he pasado el link y que arriba está como link compartido, tienen acceso a las modificaciones, ya lo pueden ver. José Aguilar consulta, ¿tiene alguna referencia sobre dopaje invisible? José, cuando tú hablas de dopaje invisible, te estás refiriendo, imagino, a esa alteración a nivel celular que consiste en la alteración genética. Y esto se puede evidenciar a través de estudios en laboratorio, justamente por esto la intención de dejar los 10 años en laboratorio de la muestra. Pero ese dopaje invisible se refiere a las alteraciones celulares a nivel molecular de todas las enzimas que son parte de la síntesis celular y que sí se puede llegar a evidenciar en el transcurso del tiempo. La pregunta de Walter Chayapa y dice, ¿el uso intencional o accidental de sustancias prohibidas es también responsabilidad de entrenadores y dirigentes? ¿Cómo se informa a los deportistas para no incurrir en el delito? Sí, justamente el punto que es nuevo, que va a salir en el 2021, es decir, se va a socializar, pero ya es un estándar nuevo, la incurrencia de evitar comunicar o evitar, no es acusar la palabra correcta, denunciar y ser cómplice, y si se lleva a comprobar que sí tenía el conocimiento de que estaba incurriendo en una falta o en un engaño, sí es punible. ¿Cómo se llega a evitar? La mejor herramienta es la educación. Cuando el deportista y el entrenador conoce los riesgos y las sanciones al cual va a llevar una sanción así, se está jugando el nombre del país, se está jugando el tiempo en sanción, dejar de ejercer el deportista como representante del país. El entrenador se le puede retirar el permiso de entrenador, incluso puede haber una sanción punible en dinero, ¿verdad? Es decir,
sin amenazas, sin chantaje. Yo creo que la educación y tener la formación y que el deporte debe. Creo que hemos tenido un problema con el internet de la doctora Gabriela. Mientras tanto, leo la pregunta de Betty Rojas de Los Tiempos, quien dice: buenas noches, primero quiero felicitar por el seminario y a los expositores. Mi pregunta es si en Bolivia es posible pensar que podamos llegar a hacer pruebas en algunos torneos nacionales en ciertas disciplinas y si se pueden hacer pruebas sorpresas a los atletas que van a los juegos multidisciplinarios. Tal vez, Juan Ramón, si podría usted tal vez. Está sin micrófono. Tiene que habilitar el micrófono, Juan Ramón. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, complementando tal vez a lo que la doctora mencionaba acerca de las sustancias prohibidas en primer lugar, la AMA o la UADA anda en una constante revisión de aquellas sustancias que podrían aumentar el rendimiento y que podrían afectar el estado de salud del deportista. Esta revisión de las sustancias entra en revisión todo el año. Son ya publicadas en octubre, en el mes de octubre, y a partir de esa fecha tiene que haber una difusión acerca de todas las sustancias que van a entrar en vigencia el 1 de enero. ¿Ya? Entonces, las sustancias ya son publicadas en octubre. Todas las organizaciones nacionales antidopaje tienen ya las sustancias que van a entrar en vigencia el siguiente año, ¿no? El 1 de enero. Respecto a la pregunta que hacían acerca de los controles a nivel nacional, Bolivia actualmente está en un proceso de una construcción de una organización nacional antidopaje ya estructurada, ¿no? Pero de todas formas nosotros como representantes ante la ORATSAM por parte de Bolivia hemos logrado este año conseguir una beca de controles, de 10 controles, los cuales ya se hizo un análisis de los deportes de riesgo, aquellos deportes que son potencialmente, en este caso, sujetos a un dopaje por diferentes circunstancias, puede ser por el tipo de rendimiento, por la remuneración económica, por los factores de presión sociales, los antecedentes en la misma disciplina deportiva. Entonces ya se tiene unos controles. No son los controles que todos quisiéramos hacer en gran cantidad como hacen países como Perú, Argentina, Chile, que anualmente llegan a realizar 400, 200 controles anuales. Estamos hablando de controles fuera de competencia, ¿no? En este caso, como serían los controles sorpresa, como había escuchado, ¿no? Entonces, estos controles fuera de competencia son los más ideales en la lucha contra el dopaje, porque van a persuadir a un deportista, porque se los va justamente a encontrar en una situación infragante, digamos, ¿no? Para no el dopaje. Entonces, Bolivia actualmente sí, esta pandemia lo que ha retrasado, ya teníamos ya los controles. Los controles comienzan cuando se hace un análisis de la disciplina deportiva, del riesgo del deportista a doparse. Ahí comienzan los controles. Los controles ya comenzaron. Lo que nos falta en estos momentos es hacer la recolección de la muestra. La recolección de la muestra ya estaban programados para los meses de abril, mayo, junio y agosto, pero el problema de la pandemia hizo que todo esto vaya retrasándose y veremos si más adelante lo podemos hacer, ya que la falta de entrenamiento en todos los deportistas dificulta también el poder realizar estos controles. Hay una cosa más que yo quisiera agregar a la respuesta de Betty Rojas. Evidentemente es importante el hacer controles, pero el tema, el alto costo de los mismos hace o nos dificulta la realización de controles en competencias. Sin embargo, como remarcando lo que decía Juan Ramón, es más importante que en competencia hacer controles fuera de competencia, porque ahí realmente encontramos a los deportistas, los sorprendemos, digamos, o podemos sorprenderlos, ¿sí? Es necesario implementar ambos sistemas. Para las federaciones nacionales es un tema de dinero. Un control cuesta
en alrededor de $1.000 por control. Y dependiendo de cuántos, además porque hoy día, como habrán oído, se hace el control, se manda al laboratorio y además se paga la custodia de la muestra por una cantidad X de años. Entonces, todo eso tiene un valor. Pero sin embargo, creo que es algo que debe hacerse, sin duda alguna. Nadia, puede seguir con otra pregunta, Sí, tal vez. estaba esperando que me habilite el micrófono. Sí, a ver, aquí hay una consulta de Edmundo Sandro Mamani. Dice, buenas noches, mi pregunta es con respecto al costo de las pruebas y los protocolos. Bueno, esto hace mención a las carreras 10K que han organizado el Ministerio de Deportes y dice, ¿de qué manera se puede intensificar los controles? Juan Ramón, tal vez Justamente, me parece que es más apropiado para usted. sí, justamente como mencionaba, los costos elevados que tienen cada control hace dificultoso poder realizar esos controles en competencia, ¿no? Tenemos actualmente, como había mencionado, una beca que está diseñada solamente para hacer controles fuera de competencia. Para hacer controles en competencia, como estas competencias, las 10K, nos dificultan un poco esto de la obtención de recursos. Nosotros como ONAT tratamos de gestionar, estamos en busca de gestionar con algunas empresas, tanto privadas como públicas, para que puedan colaborar a todo lo que es el ámbito del deporte, porque el dopaje no está aislado del deporte, es parte del deporte. Entonces, es algo para poder regular y para tener una competencia sana, limpia y justa y sobre todo para la protección de la salud del deportista. Entonces, el dopaje es parte del deporte y de esa forma estamos viendo la manera de gestionar con algunas empresas públicas y privadas para obtener mayores recursos y poder hacer mayores controles también. Rafael de la Riva nos consulta, el tema del mate de coca, ¿qué cantidad es permitida? En sí, el mate de coca está prohibido por el metabolito que va a producir, Mira, ¿no? Todos los deportistas saben, tienen la obligación y la responsabilidad de informarse que el mate de coca, el metabolito que produce la hoja de coca y en el mate va a producir un resultado analítico adverso, que sería un doping positivo. No estaríamos hablando de la cantidad. El código lo especifica bien claro. No dice si voy a tomar 3 vasos de mate, me va a dar positivo. No. A pesar de yo encontrar en la muestra de un nanogramo, ya es positivo. Entonces, no hay un límite. Perfecto, aquí hay un... yo quiero agregar algo, ¿no? O sea, quiero recordar ese tema. O sea, la coca, mate de coca no está permitido. Quiero recordar que hemos tenido en los últimos 2 años 2 casos de dopaje de atletas que habían tomado coca, un mate de coca días previos a su competición. Han dado positivo y han sido sancionados. Entonces, la coca, para un mate de coca para un deportista es algo que no debe tomar en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Perfecto. Este es un tema un poco delicado porque hablamos de juego limpio y nos consulta Alejandro Espinosa. ¿Tiene alguna influencia la incursión de deportistas, mujeres transexuales, en deportes olímpicos en este tema de juego limpio? Sí. Dale, dale. Sí. Ha habido algunos deportistas en los cuales ha habido una discusión acerca del género por la cantidad de testosterona que podrían tener algunas mujeres. Hay de una atleta muy conocida, cual se puso en evidencia el género de esta atleta, ¿no? Se fue realizando muchos análisis para ver si realmente corresponde a la disciplina femenina o al género masculino para realizar la competencia. Actualmente, si encuentra o si hay alguna denuncia acerca de que una persona, digamos, en este caso femenina, tuviera mayor cantidad de testosterona o demostraría mayor cantidad de testosterona y por eso obtendría una ventaja. Se hacen los estudios correspondientes para ver si los límites de testosterona corresponden para que pueda participar tanto en el género masculino o femenino, ¿no?
Yo puedo agregar algo. En el atletismo hoy día han habido, no un caso, sino varios casos de medallistas olímpicas y medallistas mundiales. El más conocido es de una atleta sudafricana que ustedes deben conocer, que se llama Caster Semenya. Ella ha sido ganadora de los en los Juegos Olímpicos de Río de los 800 metros planos. En el caso del atletismo, la Federación Internacional de Atletismo ha generado una norma y pone un valor que la atleta debe tener. En el caso de ella no es transexual, ¿sí? Es una persona con un desarrollo particular, digamos, con una alteración que ha tenido, no es transexual, pero los valores al hacer el recuento hormonal dan un valor superior al permitido. Entonces, en el caso del atletismo, una atleta, esta u otras atletas que hay detectadas, tienen que hacer un tratamiento, ¿sí? Ha sido un tema muy controversial porque esto va a tocar los derechos de las personas, ¿sí? Los derechos humanos de las personas, por eso es que están en este problema metidas también organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas, pero en el caso del atletismo concretamente, el atleta tiene que recibir un tratamiento para bajar sus valores y poder competir en la categoría damas. Si no hace ese tratamiento, no puede competir. En el caso de la atleta Semenya, ella se ha negado a hacer el tratamiento y por tanto está excluida en este momento de todos los eventos atléticos hacia futuro, mundiales y Juegos Olímpicos. También otra cosa, esta atleta ha recurrido al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y luego de un largo proceso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo le ha dado la razón a la Federación Atlética Mundial, a la World Athletics, y esta norma está válida para el atletismo. A nivel del Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional está haciendo una revisión del tema basado en lo que ha hecho el atletismo. Todavía en este momento no hay una decisión, pero suponen que para Tokio ha de haber una decisión respecto al tema de la transexualidad o de atletas damas con alteraciones hormonales. Perfecto. Nuevamente, la doctora Álvaro Marra dice muchas felicidades al señor Marco Luque y a los expositores. Excelente material. ¿Qué sugerencias se puede dar a quienes tienen la costumbre social de aculicar o bolear la hoja de coca y que piensan que si no consumen semanas antes no se detecta? La hoja de coca es como una sustancia considerada dentro de un grupo de estimulantes. Esta hoja de coca está prohibida en competencia, pero no así fuera de competencia, ¿no? Entonces, porque es una sustancia no específica. El deportista, sabiendo estas consideraciones, de igual forma debe evitar el consumo porque en algún momento puede haber que la combinación con otras sustancias u otros medicamentos u otros suplementos que pueda llegar a consumir puedan llegar a retenerse y en el momento de la competencia, en la recolección de la muestra, pueda salir un positivo. El positivo que sale, por si acaso, es un metabolito de la cocaína, por eso es que es prohibido, ¿sí? Y es el caso de los dos atletas bolivianos que unas pruebas 10K han dado positivo. Añadiendo a eso, y justamente de la cocaína, en la siguiente gestión, el nuevo estándar, que es de sustancias prohibidas, se añade otro nuevo grupo de sustancias prohibidas que se denominan sustancias de abuso. ¿Cuáles son estas sustancias de abuso? Como acaba de mencionar el señor Luque, son la cocaína, la marihuana, el cannabis. Son sustancias, podríamos decir, de abuso a nivel social. Entonces, estas sustancias están prohibidas a partir de la siguiente gestión, tanto en competencia como fuera de competencia. En competencia, la sanción es de 4 años. Fuera de competencia, el periodo de sanción es mucho más corto, pero el deportista debe someterse a un programa de rehabilitación para que haya una reducción de su sanción. O sea que estamos hablando que la cocaína, la marihuana y el cannabis ya están prohibidos tanto en fuera de competencia y dentro de competencia, pero sometiéndose a un programa también de rehabilitación por parte del deportista, y el deportista tiene que demostrar ante la Organización Nacional Antidopaje que está cursando un programa de rehabilitación para que haya una reducción en su sanción.
Perfecto. Walter Chayapa consulta, ¿quién o quiénes y dónde se determinó que el mate de coca está en lista prohibida para deportistas? Las sustancias, todas las sustancias que están dentro de la lista de sustancias prohibidas, tienen que cumplir varios requisitos para que entren a esta lista de sustancias justamente. Cualquier medicamento que actualmente, por ejemplo, la empresa farmacéutica está produciendo un medicamento, entra a un análisis y en ese análisis tiene que salir si la sustancia aumenta el rendimiento, va en contra del juego limpio o puede producir algún daño en el deportista. Entonces, estas tres consideraciones son tomadas en cuenta para que un medicamento o una sustancia ingrese dentro de la lista de sustancias prohibidas. En este caso, la hoja de coca, que es un metabolito de la cocaína, entonces es un estimulante, aumenta el rendimiento, entonces por eso ingresa a una lista de sustancias prohibidas. Todas las sustancias entran a un periodo de análisis. Como había mencionado anteriormente, todo un año se hace el análisis, se hacen los estudios para ver si esa sustancia califica para ingresar dentro de las sustancias prohibidas. Aquellas sustancias que aumentan el rendimiento, van en contra del juego limpio y producen daño a nivel del cuerpo, sí van a producir o van a ingresar dentro de la lista de sustancias prohibidas. La pregunta del presidente del Comité Olímpico, el doctor Marco Arce, consulta. Las normas de la WADA son poco conocidas en el deporte boliviano. ¿Tienen previsto un programa de educación y difusión? Sí, justamente teníamos una pequeña presentación, pero por el tiempo creo que se nos ha dificultado un poquito. A ver, para entrar un poquito en contexto, hay muchos signatarios de este código, podríamos mencionar como tal, que son el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico, las federaciones internacionales. Los gobiernos han firmado un convenio en una convención en Copenhague y en la UNESCO que se hacen, adoptan estas normas del Código Mundial Antidopaje elaborados por la WADA, ¿no? Ahora, cada país, en cada región tiene una ONAT. Estas ONAT son las Organizaciones Nacionales Antidopaje. Estas organizaciones son las encargadas de adoptar y poner en práctica todas las normas que se encuentran en el Código Mundial Antidopaje. Estas organizaciones tienen la función a nivel nacional de poder educar, controlar y persuadir a todos los deportistas a nivel nacional. Estamos hablando de deportistas federados que forman parte de algún club, de alguna asociación. En el siguiente código del 2021 incluso entran los deportistas recreativos o aficionados, podríamos mencionar. Estos deportistas entran bajo la jurisdicción de la Organización Nacional Antidopaje. La ONAD en estos momentos, que está camino a su estructuración, presenta ya varios planes que tenemos en marcha. Por ejemplo, uno de los pilares fundamentales va a ser presentar un anteproyecto de la lucha contra el dopaje y la protección de la salud del deportista. Tenemos un programa de educación y prevención basada en juegos en deportistas en formación. Y tenemos ya también planificado, tenemos dentro de todo nuestro cronograma la creación de nuestra página web, la página web de la Organización Nacional Antidopaje, que nos va a permitir que todos los deportistas tengan acceso a esta página y puedan recabar toda la información. Aparte de una página web, también vamos a tener una plataforma, es lo que estamos planificando, una plataforma de educación, donde también todos los deportistas van a poder recurrir a esta plataforma para poder hacer todos los procesos de educación, recabar información antidopaje. Si algún deportista, por ejemplo, en este caso necesita un medicamento y está prohibido, entonces recurre a esta página, hace su consulta y se le puede dar un formulario para que pueda realizar todos los procedimientos para que se le dé la autorización para el consumo de este medicamento que se llama AUT. Entonces, estamos tratando de, en estos momentos, ligarnos con todo lo que son la educación, el learning, que es a distancia, el aprendizaje ubicuo, que es justamente con los medios móviles, para que estemos al alcance del deportista, ¿no? El deportista a veces demora en irse al internet o a una computadora, pero lo tiene el celular a la mano. Estamos viendo todas las estrategias para que toda la información en antidopaje esté al alcance de la mano del deportista.
Perfecto, hay que aprovechar también para indicar que en la plataforma, en la página de Facebook del Comité Olímpico Boliviano tenemos un formulario para que puedan acceder los entrenadores y los deportistas y puedan ayudarnos también a llenar como parte de lo que es la organización de la ONAD. Rita dice, ¿no? Entiendo que cada año se informan las sustancias y se implementan protocolos nuevos para detectarse el dopaje. ¿Qué acciones se están tomando para concientizar sobre el juego limpio, ya sea local o internacional? La mejor forma para persuadir, en este caso, y para educar y para prevenir, como mencionó anteriormente la doctora, va a ser la educación. Y estamos generando, como había mencionado, un programa nacional en base a este cuestionario que lo están elaborando y que está en la página del Comité Olímpico, que también está en la página de la UNAD, porque tenemos una página donde se sube bastante información. Algunos que tengan algún tipo de consultas pueden recurrir también a la propia página de la UNAD, ¿no? Entonces, este programa está enmarcado en todo lo que es la educación de valores en el deporte. La educación de valores en el deporte es importante, no solamente en el deporte, sino a nivel social, porque tiene que ver con el respeto por el compañero, tiene que ver con el respeto con uno mismo, tiene que ver con el respeto de las normas y las reglas. Entonces, estamos tratando de que todo este programa pueda ser aplicado en cada federación, porque también se pretende capacitar a oficiales en educación y estos tengan que hacer una estrategia basada en el juego o en las actividades lúdicas. ¿Y quiénes se van a empoderar de todo esto? Van a ser justamente los deportistas en formación. Hay que empoderar al deportista para que el deportista justamente sea aquel que esté en contra y en lucha contra el dopaje, ¿no? El deportista debe empoderarse de lo que es la lucha contra el dopaje. No podemos aislar a un deportista y simplemente el deportista sea el receptor de todo. No, el deportista tiene que empoderarse de la lucha contra el dopaje, adoptando todo lo que son los valores en el deporte. Entonces, estamos proponiendo un plan basado en actividades lúdicas, en deportistas en formación, para que justamente puedan apropiarse y adoptar todo lo que son los valores en el deporte. Y yo quiero complementar un poco el tema este. Precisamente esta acción, la de hoy día, de parte del Comité Olímpico, es una acción para informar, para educar. Esa es una de las cosas que está haciendo el comité. El Comité Olímpico Boliviano, del cual soy miembro del directorio, también está en el proceso de recabar información, de hacer encuestas para conocer, generar precisamente la cantidad de personal de apoyo, atletas, en fin, a quienes tenemos que llegar. Se ha empezado con esa labor. Y también debo decirlo a nivel de soy presidente de una federación. En el caso del atletismo, por haber tenido nosotros algunos casos, en realidad por una política de la Federación Internacional de Atletismo, hace algunos años, nuestra federación ha sido catalogada en el Grupo C. El Grupo C nos genera una cantidad de obligaciones al interior del programa de lucha contra el dopaje. En nuestro caso, y además es una cosa que sirve de información para otros deportes, una de las labores importantes en las federaciones internacionales ha sido generar entes independientes que hagan el control del dopaje. La UCI tiene una entidad diferente, el atletismo tiene una entidad que se llama la AIU, es la Unidad de Integridad Atlética, que se preocupa de este proceso y hace seguimiento a que cada federación implemente programas de formación, de control, una serie de labores que hay que hacer. Entre otras cosas importantes, la educación. Como parte de eso, nosotros hicimos en el tiempo pasado algunas conferencias y seminarios en eventos deportivos. Hemos hecho algunas investigaciones sobre el conocimiento en nuestros deportistas y atletas. En todo caso, es un trabajo, una labor que hay que hacer. Y pienso que la pandemia nos ha dado un instrumento que, si ustedes se ponen a pensar, hace 3 meses era impensable. Pienso, solamente a principios de abril, no era pensable que hoy día podríamos estar reunidos tantos hablando de un tema, ¿sí? Y cada uno en su casa, ¿verdad? La pandemia nos ha permitido acercarnos a través de estos medios digitales y poder llegar con información. Entonces, hoy día creo que se ha facilitado ese camino de la educación y de la formación.
la educación en el tema del dopaje. Hemos mostrado algunos instrumentos y hemos entregado a ustedes una cantidad de links donde ustedes pueden acceder, ¿sí? Esas son plataformas que hoy día están vigentes y donde ustedes pueden entrar. La mayoría de la información importante también está en español. Hay cosas que no, lamentablemente, pero creo que son aspectos que tenemos que hacer. Y creo que desde el Comité Olímpico Boliviano deseamos hacer e implementar un sistema de educación para nuestros deportistas en estos temas tan importantes. Perfecto, hay una consulta. Bueno, en los últimos años ha habido el consumo de esta tableta, el Soroxipil. ¿De qué manera puede dar dopaje esta tableta? Porque seguramente hay varios atletas que, bueno, viajan de una región a otra y sienten la necesidad de calmar el mal de altura. Yo puedo responder, Juan Ramón, porque siga. Nos ha tocado un caso. A ver, las tabletas de Soroxipils, en líneas generales, la Soroxipil, la original, no tiene ninguna sustancia prohibida, ¿sí? Pero resulta de que, como pasa también con los suplementos que a veces los deportistas intentan y toman, ¿sí? Hay algunas variaciones de las Soroxipils, como la Puna Pills, por decir, que tiene otras sustancias que sí son prohibidas. En todo caso, creo que la recomendación es, si va uno a tomar una medicación, debe consultar con un médico, ¿sí? Para que este médico le dé la información apropiada, ¿sí? La Soroxipils no tiene sustancias prohibidas, pero algunas variaciones de esta píldora sí, ¿no? Entonces sí hay que ser cuidadoso al momento de tomar, ¿sí? Cualquier tableta. Cuando estoy un atleta de rendimiento, cuando soy una persona común no tendré que preocuparme. Cuando soy un atleta sí tengo que preocuparme en qué cosas tomo, cuándo tomo y buscar la asesoría que corresponde. Complementando tal vez a lo que dijo Marco, hay un estudio de la UNESCO acerca de todos los países a nivel latinoamericano, acerca de las sustancias que consumen o las sustancias prohibidas que consumen a nivel latinoamericano. Bolivia, les voy a mencionar, es el primer país latinoamericano, este es un estudio del año pasado, que consume medicamentos sin prescripción médica. Es el primer país en Latinoamérica que consume medicamentos sin prescripción médica. Entonces, este es un gran problema. Yo lo había planteado como final de una charla, justamente que el dopaje no es un problema del deporte. El dopaje es un problema de salud pública, porque el dopaje y la adicción a las drogas comienza justamente a veces con el deporte y con la autorreceta, podríamos decir. Hay una persona que quiere hacer trampa en el deporte, empieza a hacer trampa o consumir algún tipo de suplemento y esto le puede llevar a largo plazo a ser adicto a alguna sustancia, como habíamos mencionado, las sustancias de abuso. Entonces, el dopaje no se considera que puede ser un problema solamente del deporte, sino es un problema de salud pública. Yo tengo algunos antecedentes y algunos registros que muchos deportistas que practican, por ejemplo, físico-culturismo, jóvenes, 20 años, 25 años, 35 años, están siendo sometidos a diálisis, trasplantes renales, por el consumo indiscriminado de anabólicos. Entonces, esto ya no es un problema del deporte, es un problema de salud pública. Y todos estamos dentro de este ámbito, tanto entrenadores, personal médico, dirigentes y la sociedad misma tiene que estar en contra de todo lo que de lo que es la lucha contra el dopaje y favorecer la adopción de valores en el deporte, no solamente para la competencia, sino a nivel social también. Ahora, en relación al Soroxipil, todos los deportistas son responsables de cualquier sustancia que consuman. El deportista que va a consumir alguna sustancia, primero tiene que seguir 3 pasos. El primer paso es que tiene que consultar con un médico si realmente necesita ese medicamento, tiene que comprobar si ese medicamento no tiene alguna sustancia prohibida y tiene que corroborar posteriormente para ver si puede consumirlo. O sea, tiene que atravesar por 3 pasos para consumir la sustancia. No puede comprar un medicamento en la farmacia y me dijeron o me recomendaron, porque esto es muy común. Uno va a la farmacia, pregunta al compañero, sí que te he hecho bien, ya toma esto y listo.
y al final de cuentas da un analítico adverso que es un positivo, ¿no? Perfecto. El doctor Javier Fernando Fuentes dice, tenemos una gran labor para mejorar el deporte. Muchas felicidades al Comité Olímpico. Y nos dice la PUMACAP. No sé a qué hace referencia. Tal vez Es una de las píldoras que reemplazan a la, o similares a no Puna Pills, a Soroxi Pills. Perfecto. También tiene sustancia dopante. Goni nos dice, felicitaciones Marco, este diálogo como los anteriores sirve de mucho y sirven para ampliar nuestro conocimiento, gracias. Marco Pablo Vivar de Perú, buenas noches a todos, felicitar al seminario muy didáctico, a los expositores Marco Luque, Graciela Dávalos, desde Gabriela, por sus aportes y a los moderadores por su conducción. Y sigan con temas para ilustrarnos. La educación es la base del juego limpio por generar los valores que deben mostrar en el deporte competitivo. Muchas gracias desde Lima, Perú. Creo que no tenemos más preguntas hasta el momento, pero sí, señor Marco Luque, usted lanzó la pregunta y hay que saber quién es el ganador. Lo que les vamos a pedir, buenas noches, sí, lo que les vamos a pedir es que por favor nos pongan su correo electrónico para que nos contactemos y podamos ver cómo les mandamos el PIN a las personas. Por favor, todas las personas que han respondido, póngannos, háganos el favor de poner su correo electrónico para que los contactemos y veamos después cómo les mandamos, ¿verdad? Sí, yo creo que la pandemia nos ha generado dificultades, ¿sí? Distanciamiento físico, pero estoy seguro que si sabemos explotar estos medios que tenemos hoy como las conferencias a través de medios digitales, además estoy seguro que podemos aprovechar de este tiempo difícil. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Yo, por mi parte, muchísimas gracias a Juan Ramón. Sí, en algún momento tenías que haber entrado y pasó que te llamábamos y no aparecías, posiblemente tenías alguna dificultad, ¿no? Pero en todo caso, yo quiero agradecer a ustedes por esa paciencia, por ese tiempo que han tenido con nosotros, ¿sí? Y al Comité Olímpico por habernos dado este espacio. Estamos seguros que podemos crecer, informar y preparar y educar a la gente. Mario, creo que usted quería hablar algo. Sí, buenas noches, señor Luque. Muchas gracias a UNAD, a usted principalmente por la charla del día de hoy. Y bueno, nuevamente disculpas a todos los asistentes por el incidente que hemos tenido. Yo solamente tenía un comentario que, bueno, Juan Ramón no ha podido desplegar su presentación. Me parece que hay información muy importante en la presentación, ya que él, bueno, es el director de UNAD en Bolivia. Entonces, y bueno, ya estamos obviamente por las 2 horas con el programa y, bueno, por el incidente que hemos tenido. Entonces, yo creo que tal vez analizaríamos, o sea, hacer un pequeño episodio especial para desplegar esa presentación. Ese episodio yo creo que podría ser o sea, es una transmisión en vivo y de esa forma, o sea, Juan Ramón y tal vez usted, señor Luque, también puedan ampliar un poco más información. Sí, muchas gracias. No, Juan Ramón, muchísimas gracias y le pido a usted, por favor, dirigirse. Juan Ramón, en algún momento, por todo el estrés que hemos tenido, es el director de la Organización Nacional Antidopaje. Juan Ramón, por favor. Sí, muchas gracias en primer lugar al Comité Olímpico por este tipo de actividades. Son muy educativas, nos retroalimentan mucho en bastantes temas. Un agradecimiento especial también al presidente, que es el doctor Marco Arce, a usted, don Marco Luque, y a todo el personal del Comité Olímpico. Mencionarles a todos los deportistas, entrenadores, personal de apoyo al deportista que está escuchando en estos momentos y viendo esta transmisión. Tenemos una página que es de la Organización Nacional Antidopaje. Cualquier consulta, duda acerca de sustancias, porque seguramente las preguntas van a surgir de acá en adelante y bastantes. Si tienen dudas, consultas acerca de alguna situación con suplementos deportivos, sustancias prohibidas, no duden en ponerse en contacto. Estamos para servirles. Estamos para servir a todos los deportistas, entrenadores, personal de apoyo. Entonces, estamos abiertos para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Estamos por ustedes, que son los deportistas, los que justamente necesitan que nosotros les pasemos toda la información y el conocimiento para que cuando salgan en una competencia internacional
ya sepan a qué se van a enfrentar y qué es lo que deberían hacer y qué es lo que no deberían hacer. Muchas gracias por todo y espero que esta pequeña conversación que hemos tenido les haya servido de mucho. Bueno, y parece que va a tener continuación, en todo caso, ¿no? Ya, porque hay pedidos de varias personas, de Alba, por ejemplo, que hagamos esa continuación algún rato con, ya serán los organizadores del Dialogando sobre Olimpismo que algún rato nos avisarán cuando sigue la siguiente charla. Gracias. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes. Les voy a pedir dos favores. La primera, que tenemos muchos correos que nos están llegando, si podrían enviarnos un mensaje al siguiente correo para así tener de todos los que han estado presentes, a prensa comité olímpico bol@gmail.com, por favor, para que así podamos recepcionar todos los correos, porque ahorita como nos vamos a despedir va a desaparecer de la pantalla y la idea es que todos puedan tener el PIN. Prensa, Comité Olímpico Bol. Prensa. En el chat, perfecto. Vamos a poner igual en el chat. Prensa Comité Olímpico Bol @gmail. Por favor, ahí envíanos un mensajito para coordinar el tema de los pines. Por favor, vuelvo a repetir. Prensa Comité Olímpico Bol @gmail.com. Prensa Comité Olímpico bol@gmail.com. Nos envían un mensajito ahí y... Sí, porque alguien ha puesto mala. No es prensa Comité Olímpico, es prensa Comité Olímpico bol, por si acaso. De Bolivia. @gmail. Así es. ¿Ya? Entonces nos mandan un mensajito y vamos a ir coordinando para poder hacerles llegar el PIN una vez que se levante todo este tema de la cuarentena. Muchísimas gracias. Es usted el que se ha comprometido para regalar. Tenemos por lo menos unos 25 pins hasta el momento. Y vamos a seguir teniendo varias sorpresas a lo largo de lo que va a ser el programa Dialogando sobre Olimpismo. La siguiente semana tendremos la presencia de la profesora Graciela Jurado, con quien estaremos hablando sobre mujer y deporte. Así que no se pierdan. Vamos a ver la manera también de que puedan llenar unos formularios para hacerles llegar la contraseña del Zoom y así evitar los incidentes que hemos tenido anteriormente, por favor. Así que estén atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales también, donde vamos a estar difundiendo los siguientes programas. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.